Bendiciones, mis muy amados hermanos en Cristo. Con este video quiero darles a ustedes testimonio de cómo algunas personas utilizan de manera parcial, no total, algunas actitudes de la iglesia para querer indisponer a los fieles contra la iglesia, tachando a la iglesia de egoísta, de que no quiere que la gente conozca la palabra de Dios, etcétera, etcétera, con varios elementos que les voy a mencionar en este video. El primero de ellos es que la Iglesia Católica se oponía a que las personas tradujeran la Biblia. Queridos hermanos, si en la época de los discípulos ya estaban surgiendo algunos escritos distorsionando la enseñanza de Jesús, la preocupación de la iglesia no era un tema egoísta. Es que van a vender la Biblia, o es que ellos se van a llevar los derechos de autor, o es que... No, lo que le preocupaba a la gente era que se distorsionara las sanas palabras y la verdad del evangelio al momento de traducir la escritura. Segundo, que es que la iglesia encadenaba la Biblia al ambón o a los altares para impedir que la gente leyera o tuviera la Biblia. No, mis queridos hermanos, lo que pasa es que en aquella época no existía la imprenta. Esto no lo dicen los que hablan estas cosas en contra de la iglesia. No existía la imprenta. Y en esa época, copiar una Biblia se tomaba 3 años o más. Entonces, ¿cómo van a dejar la Biblia a la deriva para que venga una persona y se la robe, y después con qué le van a enseñar a los demás? Entonces, queridos hermanos, qué bueno es decir que la iglesia era egoísta y que prohibía la traducción de la Biblia, o que prohibía que las personas tuvieran acceso a la Biblia, cuando el costo de una escritura de la Biblia, de copiar una versión de la Biblia, era lo que podía costar hoy en día un carro de alta gama. Es decir, no todas las personas podían acceder a la escritura, y un monje se podía tardar 3 años al copiar una versión de la Biblia, y se tenía que tener especial cuidado de que las palabras fueran correctas para no distorsionar tampoco el sentido de la escritura. ¿Se dan cuenta, mis amados hermanos, cómo es que a veces sacan algunas verdades de su contexto para indisponer a la gente contra la iglesia, cuando la iglesia lo que ha querido es conservar sano el depósito de la fe sin distorsión alguna? Es más, mis queridos hermanos, cuando se crea la imprenta, el primer libro que se imprime es la Biblia, y es una Biblia católica. Queridos hermanos, ahí les dejo entonces para que investiguen la historia y se den cuenta de la verdad, y no traguen entero sobre aquellas personas que quieren indisponerte a ti, dejando ante ti una imagen distorsionada, egoísta, egocéntrica de la iglesia católica. Lo que la iglesia está procurando es conservar sano el depósito de la fe, y también asegurarse, como dice el apóstol Pedro, de que no hayan personas que interpreten de manera personal alguna profecía de la escritura, o que tuerzan el sentido de las escrituras para su propia perdición. Esto lo dice el apóstol Pedro en su segunda carta. A quien tenga oídos para entender, que entienda. Bendiciones.